Doctor, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, como decíamos, vamos a hablar del glaucoma. Es una enfermedad complicada, sobre todo porque los síntomas son, a veces casi no hay síntomas, ¿no? Es el gran reto quizás, ¿no?, del glaucoma, el hecho de la ausencia de síntomas que en muchos casos retarda el diagnóstico y Ajá. ese retardo en el diagnóstico es lo que habitualmente nos deja sin herramientas muchas veces para tratar el glaucoma. Pero en la Pues, charla lo comentaremos, lo veremos un poquito más en profundidad y lo debatiremos sin duda. Sí, sí. estupendo, genial. Pues vamos a esa charla que yo creo que estamos esperando todos y creo que es lo realmente interesante. Muchas gracias, buenos días a todos, muchas gracias Carlos, muchas gracias a Canal Senior y a Seoma por la organización de este evento y también por la confianza en mí para intentar explicaros un poquito esto que tenemos sobre el glaucoma. Evidentemente, en la introducción que ha hecho Carlos, prácticamente has velado lo más importante, los secretos más importantes que podemos compartir con vosotros hoy sobre esta charla. Pero aún así vamos a intentar un poquito desgranando eso que nos ha comentado Carlos al inicio y que de alguna manera nos tiene que poner en alerta sobre qué es el glaucoma, sobre cómo se trata, sobre qué síntomas da y sobre un poquito qué es lo que tenemos que hacer. Evidentemente, en todas las preguntas que tengáis, con total libertad, con total naturalidad, que para eso estamos, para intentar responderlas y para intentar ayudarlos. Una vez más, gracias. Gracias sobre todo a todos vosotros que estáis ahí conectados. Y la verdad es que espero que este ratito que vamos a pasar juntos, pues os sea útil. Os sea útil, espero que la charla no sea ni demasiado simple ni demasiado compleja y que más o menos se pueda entender. He intentado dejar unos puntos básicos, unos puntos muy concretos, importantes, que yo creo que son el mensaje que tenemos que llevarnos a casa sobre esta enfermedad. Pues muy bien, vamos a empezar ya. Cuando queremos hablar de glaucoma, quizás para entender un poquito, permitidme esta primera diapositiva en la que os comento un poquito qué es el ojo. Fijaros, el ojo es esta estructura que está aquí en la parte anterior del ojito y que va a recoger la información de visión, todo lo que es la visión, y la va a transmitir a la parte posterior del cerebro, donde va a ser digamos, el centro de información donde se va a recoger y se va a analizar, se va a procesar esta información. Pues bien, esta información que recoge el ojito es transmitida a través, es recogida y transmitida al cerebro a través del nervio óptico. Es esa estructura que vamos a ver que empieza aquí en la parte posterior del nervio óptico, en la parte posterior del ojito, y que va a transmitir la información a través de todo lo que es la masa encefálica, todo lo que es el encéfalo, el cráneo, hasta lo que es el cerebro. Pues bien, quiero que os imaginéis un poquito el ojo como si fuera una cámara de fotos, una cámara de vídeos en la cual el ojo sería la cámara de vídeo y hay este cable, este pequeño cable que veis que va a transmitir la información, que va a recoger la información y la va a llevar hacia ese ordenador que es el cerebro, que es el procesador central que va a analizar esta información. Pues el glaucoma es una enfermedad que está a nivel del cable. El glaucoma es una enfermedad que está a nivel del nervio óptico, es una enfermedad del nervio óptico que es el encargado de recoger esa información desde el ojo y transmitirla al cerebro. Por tanto, este es el primer mensaje que quiero dejarlos y es el primer concepto. Intentaré ir dejando mensajes de este tipo de manera que sean cosas claras, sencillas y que se puedan entender bien para que cada uno tenga pues este mensaje que quiero que os llevéis. Pues lo primero que quiero deciros es precisamente esto, es que el glaucoma es una enfermedad que va a afectar el nervio óptico. Pues bien, ¿qué es lo que produce el glaucoma? ¿Qué es el glaucoma? Pues va a haber un conjunto de factores entre los que están, fijaros, la presión intraocular, los factores hereditarios, factores vasculares, enfermedades predisponentes, una serie de factores de las cuales también la mayoría son de causa desconocida, que van a llevar a la pérdida de ese nervio óptico, a la pérdida de las fibras nerviosas que componen ese nervio óptico. Va a haber una muerte de las células que forman ese nervio óptico, que como habíamos comentado hace un momentito, es el encargado de recoger esta información y llevar esta información desde la retina, desde el fondo de ojo, hasta el cerebro. Por tanto, otro concepto importante es que el glaucoma es una enfermedad generada por múltiples factores, de los cuales muchos de ellos no conocemos, y va a traducirse en una enfermedad del nervio óptico que tiene estas dos condiciones que son muy, muy importantes que queden claras. El glaucoma es una enfermedad crónica, y cuando decimos que una enfermedad crónica, decimos que es una enfermedad que no tiene cura, que es una enfermedad que es para toda la vida, y además es una enfermedad progresiva. El hecho de que sea una enfermedad progresiva quiere decir que es una enfermedad que va a avanzar la mayoría de las veces, desgraciadamente, a pesar del tratamiento. Por tanto, este avance y este empeoramiento de la enfermedad puede llevar
en situaciones avanzadas a esto que estáis viendo en este momento. Todos tenéis la pantalla en negro y no tenéis la pantalla en negro por casualidad, sino es porque el glaucoma va a llevar a esto, a simplemente lo que es la pérdida de visión. Por eso es importante su diagnóstico, por eso es importante su tratamiento y por eso es importante que tengamos conceptos que son muy importantes que tengamos claros. Insisto, la causa exacta del glaucoma no se conoce, hay una serie de factores que se van mezclando y van a dar a producir este daño, esta alteración a nivel del nervio óptico. Y por otra parte, el glaucoma es una enfermedad crónica, como hemos comentado hace un momento, por tanto, el glaucoma no tiene cura. Una vez diagnosticado el glaucoma no tiene cura. Ahora bien, porque tampoco quiero dar esta charla en fase deprimida, ¿no? Con todo que sean mensajes de tristeza. El glaucoma es verdad que no tiene cura, pero sí tiene tratamiento y esto es un mensaje que quiero que tengáis claros, que sobre todo con un tratamiento precoz, pues podemos hacer muchísimas cosas. Pues bien, ¿qué representa el glaucoma ahora mismo en el mundo? Pues el glaucoma es la segunda causa de ceguera a nivel mundial. Es la segunda causa de ceguera a nivel mundial después de las cataratas. Y muchos de vosotros estaréis pensando, bueno, pero es que las cataratas se operan. Sí, las cataratas se operan en una pequeña parte del mundo que tiene la suerte de nacer y de vivir en esa pequeña parte del mundo que tiene acceso y que tiene posibilidad de operarse de cataratas. Desgraciadamente, gran parte del mundo, sobre todo el Ecuador hacia abajo, no tiene acceso a la cirugía de catarata y por tanto esta es la principal causa de ceguera pues, a nivel mundial. La diferencia, y esto sí es importante, que tenemos entre el glaucoma y la catarata es que la ceguera que produce el glaucoma, a diferencia de la catarata, es irreversible. Esta ceguera del glaucoma, toda la visión que perdamos secundaria a la enfermedad, toda la visión que perdamos secundaria al glaucoma, es una visión que no vamos a recuperar. Y esto la va a convertir en la principal causa de ceguera irreversible en el mundo. Fijaros si estamos hablando de una enfermedad importante, que actualmente hay más de 60 millones de personas que están afectadas de glaucoma. Esto es en este momento, pero la Organización Mundial de la Salud estima que en el 2020 esa cifra va a pasar de los 60 millones a los 80 millones. El 2020 está aquí ya, ¿eh? Esto es algo que está relativamente cercano. Y de esos 80 millones va a haber 20 millones de personas que van a perder la visión secundarias al glaucoma. ¿Y cuál es? Cuando hablamos de prevalencia, esta es una diapositiva un poquito agresiva, difícil de entender, pero cuando hablamos de prevalencia estamos hablando de qué porcentaje de pacientes tienen glaucoma en el mundo, vamos a decir así. Esta gráfica hace referencia a pacientes mayores de 40 años y fijaros que hay diferentes porcentajes de pacientes afectados de glaucoma en función de la zona de nacimiento. En África, por ejemplo, es una enfermedad muy frecuente y digamos que las cifras se encuentran en total en el mundo entre un 1,18% y un 4,16%. Y en Europa nos encontramos más o menos en la media, en torno a los 2 y algo, sería el porcentaje de pacientes. De cada 100 personas, habría 2 personas mayores de 40 años que están afectadas de glaucoma. ¿Cómo se clasifica el glaucoma? Hay diferentes maneras de clasificar el glaucoma. Y yo voy a intentar, perdonad, no sé si estoy moviendo la mesa, vale, voy a intentar explicaros algunas maneras de cómo nosotros clasificamos el glaucoma. Pues bien, una manera sencilla de clasificar el glaucoma es que el glaucoma puede ser congénito y adquirido. Y muchos pensarán, ¿congénitos? Pues sí, es congénito. Hay un glaucoma que aparece desde el nacimiento y desgraciadamente es un glaucoma difícil de controlar y difícil de tratar. Y eso es lo que llamaríamos glaucoma congénito, que es el glaucoma que aparece desde el nacimiento. Y por otro lado tenemos el glaucoma adquirido, es un glaucoma que se adquiere, que aparece en la edad adulta, digamos que no viene del nacimiento, sino que el glaucoma aparece en la edad adulta. Otra manera de clasificar el glaucoma son aquellos glaucomas que llamamos primarios o aquellos glaucomas que llamamos secundarios. El glaucoma primario es el que hablaremos básicamente durante toda la charla. Es este glaucoma que aparece, como habíamos comentado hace un momentito, por la suma de unos factores que la mayoría no conocemos, entre los que está la presión, los antecedentes familiares, etcétera, y un glaucoma secundario que aparece secundaria a una causa identificada que va a producir el aumento de la presión y el daño del nervio óptico, como puede ser, por ejemplo, para que nos entendamos, un traumatismo. Un ejemplo típico que estamos viendo últimamente son los traumatismos con pelotas de pádel, por ejemplo, ¿no? Un balonazo, una pelota de pádel en el ojo provoca un traumatismo que desajusta el funcionamiento normal del ojo, hace que aumente la presión y puede provocar un glaucoma. Ciertos fármacos, por ejemplo, que veremos más adelante, como los corticoides, pueden hacer subir la presión, inflamaciones intraoculares y algunas enfermedades predisponentes que van a provocar un glaucoma secundario a estas causas concretas que va a hacer que la presión suba y que se dañe el nervio óptico.
La clasificación más típica, más habitual y que encontraréis más en los libros es la clasificación que divide el glaucoma entre glaucoma de ángulo abierto y glaucoma de ángulo cerrado. Esto es difícil de entender, vamos a ver si yo consigo con estas imágenes al menos que nos hagamos una idea general de qué quiere decir esto. Por ejemplo, nosotros todos dentro del ojo tenemos un líquido que se llama humor acuoso y este líquido constantemente se va produciendo porque este líquido es el encargado de la nutrición de la mayoría de las estructuras intraoculares y se va produciendo este líquido de manera continua, ¿vale? De la misma manera, este líquido que se va produciendo se va eliminando, digamos, hay una regeneración constante entre el líquido que se va produciendo y entre el líquido que se va eliminando. Al mismo tiempo que tiene que haber un equilibrio, esta generación en la cantidad de líquido tiene que ser más o menos proporcional a la cantidad de líquido que se va eliminando, ¿vale? El desagüe del ojo está en la parte anterior del ojo. Pues en el glaucoma de ángulo abierto, este desagüe, que es esta zona que está aquí delante, esto sería el iris y esta sería la córnea, y esto es la parte anterior del ojo, pues en el glaucoma de ángulo abierto, el drenaje del líquido del interior del ojo de este humor acuoso es deficiente, o sea, el drenaje está, pero no funciona bien. Al no poder eliminarse el líquido que se va produciendo dentro del ojo, se acumula dentro del ojo, hace que aumente la presión intraocular y esto va a provocar un daño a nivel del nervio óptico y por tanto va a provocar el glaucoma. En cambio, en el glaucoma de ángulo cerrado, lo que pasa es que el desagüe está tapado, el desagüe es tan pequeño, está tapado que no permite que el líquido intraocular se elimine porque no tiene por dónde escaparse, vamos a decir así. Y esto, el efecto de uno y del otro básicamente es el mismo, es el aumento de la presión ocular y el aumento de la presión ocular que va a provocar este daño a nivel del nervio óptico. Aquí hay una salvedad, que es el glaucoma agudo de ángulo cerrado, que es una subida brusca de presión ocular en la que el iris tapa de manera brusca el desagüe natural del ojo, y entonces en estos casos sí pueden haber síntomas y pueden ser síntomas muy aparatosos, porque la presión sube bruscamente a valores muy altos y esto provoca dolor, provoca náuseas, puede provocar vómitos, visión borrosa, pérdida de visión, y es un cuadro muy aparatoso que evidentemente ante esos signos lo primero que hay que hacer es ir enseguida a urgencias. Pues ahora viene la pregunta, estamos diciendo que el glaucoma, entre las cosas que se produce por un aumento de la presión intraocular, que es uno de los principales factores de riesgo, y entonces la pregunta del millón, que sería, ¿cuál es la presión ocular normal? Pues bien, ¿cuál es? Vamos a ver, la presión ocular normal en una persona sana es aquella que nosotros consideramos que está en 21 o por debajo de 21. Eso serían los valores de presión normal en una persona sana, sin glaucoma. Esto es importante que este concepto quede claro. Porque ¿cuál sería la presión normal en un paciente con glaucoma? Pues aquella presión en un paciente con glaucoma que va a impedir que la enfermedad avance o que permite que ésta lo haga lo más lentamente posible. Vamos a ver para que se entienda esto. Una presión normal en un paciente sano, en un paciente con glaucoma, puede ser una presión alta. Por eso yo intento que con mis pacientes no se obsesionen con el valor absoluto de la presión, porque no depende exclusivamente del valor absoluto de la presión, sino depende del estado del nervio óptico, del estado del campo visual y del estado del resto de las estructuras oculares. Por tanto, la presión ocular normal en un paciente con glaucoma puede variar de un paciente a otro, porque aquella presión que nosotros consideramos normal es aquella presión que va a hacer que la enfermedad avance lo más lentamente posible. De manera que, y esto es otro concepto que quiero que quede claro, se puede tener la presión alta y no tener necesariamente glaucoma. Nosotros establecemos unos valores de presión. En medicina, básicamente, todos los valores de normalidad que nosotros establecemos, los establecemos en función a mayorías estadísticas. Si la mayor parte de la población sana tiene la presión por debajo de 21, pues entendemos que esto sería lo normal. Ahora bien, si hay alguna persona que la presión la tiene en 24, no necesariamente tiene que tener glaucoma. De hecho, y esto es otro concepto importante que quiero que quede claro, para diagnosticar glaucoma tiene que haber evidencia de daño a nivel del nervio óptico. La enfermedad es una enfermedad del nervio óptico, por tanto tiene que haber daño en el nervio óptico para que podamos hablar de glaucoma. Si no, el paciente o la persona puede tener la presión alta, pero no necesariamente tiene glaucoma. De manera que presión alta, y esto es otro concepto importante, no es igual a glaucoma directamente. Pues bien, la presión intraocular es tan importante en la patología y en el tratamiento del glaucoma que la presión ocular representa el principal factor de riesgo para padecer la enfermedad. Es decir, aquella persona que no tiene glaucoma, que no está diagnosticada de glaucoma y tiene la presión alta,
el principal factor para que pueda desarrollar un glaucoma es los valores altos de presión. Pero ojo, que la persona que ya tiene glaucoma, que ya está diagnosticada de glaucoma, los valores altos de presión ocular también van a ser el principal factor de riesgo para que la enfermedad avance, para que la enfermedad empeore una vez que ésta está diagnosticada. ¿Y quién puede padecer glaucoma? Pues fijaros, cualquier persona puede padecer glaucoma. Ya hemos visto hasta que tenemos glaucomas congénitos. Por tanto, la edad no es un factor que te proteja del glaucoma, aunque sí es verdad, ya lo comentaremos, que hay ciertos factores de riesgo que van a aumentar ese riesgo. Hay ciertas situaciones, ciertas circunstancias que van a hacer que este riesgo de padecer glaucoma aumente, a pesar de que insisto nuevamente en que cualquier persona puede padecer glaucoma. Pues fijaros, los factores de riesgo más importantes para padecer glaucoma son estos que tenemos aquí. En primer lugar, la presión intraocular alta. Unos valores de presión alta hemos visto, y insisto, que son riesgo de padecer glaucoma al mismo tiempo que son riesgo de que la enfermedad empeore, de que la enfermedad avance. La edad, mayores de 60 años. A medida que vamos avanzando en la edad, el riesgo de glaucoma se hace cada vez mayor. En mayores de 60 años, como podéis ver aquí, ese riesgo se multiplica por 6. Hay 6 veces más de riesgo en personas mayores de 60 años. En la gráfica anterior que veíamos la distribución del glaucoma a nivel mundial, recordar que el hecho de ser de origen africano era un factor de riesgo también para que esta enfermedad pudiera aumentar. Los antecedentes familiares es otra clave, otra cosa muy importante, sobre todo aquellos familiares cercanos, aquellos antecedentes familiares cercanos van a ser factor de riesgo importante para acabar padeciendo glaucoma. Ojo, y esto es otra cosa que quiero explicaros. El hecho de tener un familiar cercano, padre, madre, hermano, con glaucoma, no quiere decir que necesariamente vayamos a padecer la enfermedad. Ojo, se puede tener los padres con glaucoma y no necesariamente tener que padecer la enfermedad. Pero sí sabemos que ese riesgo por el hecho de tener familiares cercanos va a aumentar de 4 a 9 veces. ¿Vale? El uso de fármacos, hay determinados fármacos, yo os he puesto un fármaco que son los corticoides porque es un fármaco que se usa habitualmente, que está muy extendido en nuestra práctica clínica, y el uso de fármacos como los corticoides puede llevar a una subida de presión y esta subida de presión puede acabar provocando pues un glaucoma. Y evidentemente defectos de refracción elevados, como puede ser una miopía elevada o una hipermetropía elevada, también pueden dar lugar a un glaucoma. ¿Y qué síntomas da el glaucoma? Ya lo decía Carlos al inicio en la presentación de la charla, pues que desgraciadamente la mayoría de las veces el glaucoma no va a dar síntomas hasta etapas avanzadas de la enfermedad. Y este es nuestro gran reto, evidentemente. Este es el gran reto, yo creo, de la medicina y de los oftalmólogos actualmente, porque la mayoría de las veces el glaucoma no va a dar estos síntomas y es el diagnóstico precoz lo que de alguna manera nos permite tener armas para poder luchar contra esta enfermedad. De manera que desgraciadamente se diagnostica en muchísimos casos esta enfermedad en una visita rutinaria al oftalmólogo. Ojo cuando decía lo de los síntomas, porque antes os comentaba que evidentemente con excepción del glaucoma agudo de ángulo cerrado, que es un tipo muy concreto de glaucoma, que puede subir la presión de manera brusca y esto puede llegar a dar síntomas. Fijaros que a veces hasta puede haber una pérdida mayor del 50% del campo visual y el paciente aún no percibir, no notar ningún síntoma de esta enfermedad. Y os recuerdo que toda la visión que perdemos en el glaucoma es irreversible. Pues bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? ¿Cómo vamos a llegar al diagnóstico de la enfermedad? Pues básicamente por estos dos métodos que son los habituales. Por un examen médico oftalmológico, que se verá complementado con una serie de pruebas que nos van a ayudar a confirmar o a descartar la enfermedad, que también es otra de las alternativas. En el examen médico, es importante el interrogatorio. Esto es algo que es muy importante porque ahora comentaremos un poquito todo, pero básicamente el examen oftalmológico se va a basar en el interrogatorio, en medir la agudeza visual, en mirar la presión intraocular, el fondo de ojo y en mirar la gonioscopia, que ahora os explicaré qué es, que es la manera que tenemos de mirar el desagüe, vamos a decir así, del ojo. Pues bien, si hablamos de interrogatorio, ¿qué vamos a preguntar en el interrogatorio? ¿Cuáles son las cosas que más nos interesan en el momento de hacer un interrogatorio? Pues evidentemente aquellas cosas que pueden representar un riesgo de padecer glaucoma. ¿Y cuáles son las que hemos visto hasta ahora? Antecedentes familiares de glaucoma, enfermedades que puedan estar relacionadas con el glaucoma, el uso de distintos fármacos como los corticoides que hemos visto hace un momentito, la presencia o no de alergias, que esto nos va a servir para el tratamiento, traumatismos previos, el hecho de que haya traumatismos en la infancia o que haya traumatismos, como comentábamos, con una pelota de pádel, etcétera, son
factores que pueden predisponer, o la miopía o la hipermetropía elevada, son factores que pueden predisponer de alguna manera al padecimiento de glaucoma. Por tanto, son factores que tenemos que saber, son factores que tenemos que tener controlados ya desde la primera visita. La agudeza visual es la típica manera que tenemos de ver las letras. Esta prueba yo creo que estáis todos familiarizados con ella. Es una prueba en la que miramos las letras, pero ojo, y esto sí quiero dejarlo muy claro, la agudeza visual no se afecta hasta estadios muy, muy avanzados la mayoría de las veces. Hay algunos glaucomas que le pueden afectar desde el inicio, pero la mayoría de las veces no se afecta hasta estadios muy, muy, muy avanzados de la enfermedad. Aún así es importante tener controlado cuál es la visión de nuestros pacientes, pero quiero insistir que pacientes con una muy buena agudeza visual y con un daño en el campo visual avanzado pueden estar viendo bien y pueden tener un glaucoma importante. Por tanto, a veces esta prueba puede tender a confusión en el sentido que el paciente muchas veces no tiene percepción de enfermedad porque tiene una buena agudeza visual y en cambio el campo visual está muy dañado. Más adelante veremos algún ejemplo. Esa es la prueba Princeps, vamos a decir así, la más importante, la que todo el mundo quiere saber, la que en las consultas todos los pacientes nos preguntan ¿a cuánto tengo la presión? Con toda lógica. Y es la prueba de la presión intraocular. Básicamente la presión intraocular, lo que hacemos es, utilizamos un aparato que se llama tonómetro. Hay diferentes tipos de tonómetros, ya veréis que, por ejemplo, en algunos sitios os lo tomaréis como con un soplidito o con algo que os toca el ojo. O sea, hay diferentes maneras de medir la presión con diferentes tipos de tonómetros, pero básicamente todos coinciden en el que lo que están midiendo es el tonómetro, la superficie del tonómetro sobre la córnea. La córnea es esta parte que tenemos en la parte anterior del ojito, donde se pone la lente de contacto, y lo que intenta es pues desviar, mover, desplazar un poquito la córnea, y la córnea de alguna manera, el tonómetro de alguna manera captura la presión que hay dentro del ojito. Y esto evidentemente, como ya hemos comentado antes, esta presión intraocular es muy importante, pero su valor absoluto y su valor de normalidad va a variar en función de la característica del paciente, va a variar en función del estado del nervio óptico, y la normalidad aquí pues tiene evidentemente ciertos matices, ¿no? El fondo de ojo, evidentemente, es otra prueba que es muy importante, porque esta prueba lo que nos va a permitir es la visualización directa del nervio óptico. Esto que veis aquí, esto es una foto, digamos, del fondo de ojo, un fondo de ojo normal en este caso. Esto que veis aquí es la cabeza del nervio óptico, es el inicio del nervio óptico, que es en donde nosotros vamos a diagnosticar el glaucoma, es donde nosotros vamos a ver el glaucoma. Esto que veis aquí es la zona de máxima visión, que es con lo que vemos prácticamente todo, y todo el resto es la retina, donde se verá afectada estos brillos, estas fibras nerviosas son las que se afectan en el caso del glaucoma. Quiero que me fijéis en la diferencia. Esto sería un fondo de ojo normal. El nervio óptico, para intentar ilustrar un poquitico, el nervio óptico es como si fuera un donut, ¿vale? Imaginaros que lo que nosotros estamos viendo aquí es como si fuera un donut, donde aquí está el borde del donut, aquí habría un agujerito central y todo el resto sería la masa del donut. Esa masa del donut para nosotros serían las fibras nerviosas que se mueren y que se van perdiendo en el glaucoma. De manera que lo que nosotros vemos en el fondo de ojo sería que el agujero del donut cada vez se va haciendo mayor. Hay una pérdida de esa masa que son las fibras nerviosas que se van muriendo secundarias al glaucoma, y cada vez ese agujero del donut se va haciendo cada vez más grande y cada vez nos vamos quedando sin masa, que es lo que realmente es el glaucoma. Fijaros la diferencia. Esto sería un nervio óptico normal, y aquí os estoy enseñando pues unos nervios ópticos claramente glaucomatosos, donde si os fijáis esto sería el agujero central del donut que estoy intentando dibujarlos, esto sería el borde, y prácticamente solo esta zona de aquí pequeña hay una zona de masa. Aquí vemos una hemorragia que es típico en los glaucomas y es signo de empeoramiento de la enfermedad, zonas de atrofia alrededor del nervio óptico, en fin, esto ya son cosas muy específicas, pero en términos general, quedaros con este mensaje que hay una pérdida de las fibras nerviosas y hace que el nervio evidentemente tenga un aspecto similar a este en los casos de glaucoma. Esta prueba es la gonioscopia. Esta prueba consiste básicamente en mirar el desagüe del ojo. Esta prueba básicamente nos sirve para diferenciar entre un glaucoma de ángulo abierto, que habíamos comentado anteriormente, y un glaucoma de ángulo cerrado. Es una lente en la que tiene una serie de espejos, y esta serie de espejos nos van a permitir ver de manera indirecta cómo está el desagüe natural del ojo, si está cerrado, si está abierto, o si hay alguna otra patología que pueda estar provocando la subida de la presión ocular. Pues bien, esto sería lo que haríamos en la visita, en la exploración oftalmológica, y esta exploración oftalmológica la vamos a complementar con una serie de pruebas que nos van a ayudar a
a llegar al diagnóstico, a confirmar o a descartar el diagnóstico en el caso de que esto sea necesario. Las pruebas son la retinografía, estas son las pruebas más importantes. Evidentemente se pueden hacer muchas cosas. La foto del fondo del ojo, que sería la retinografía, el campo visual, que hablaremos un poquito de campo visual, la tomografía de coherencia óptica, que no es más como un escáner del nervio óptico, y la paquirimetría corneal. Ahora iremos comentando un poquito cada una de estas cosas. Esto es una retinografía, lo que habíamos comentado hace un momentito, es la foto del fondo de ojos, la foto del nervio óptico. A mí es una prueba que me gusta. Evidentemente esta prueba lo único que nos va a dar es lo mismo que nosotros habitualmente estamos viendo, pero de alguna manera queda como una referencia. Nosotros evidentemente en la historia clínica hacemos una descripción lo más detallada del nervio óptico, pero por más detallada que sea esta descripción, eh, esta descripción nunca es tan precisa como lo puede ser una foto, que evidentemente nosotros vemos muchos pacientes a lo largo del día, muchos pacientes a lo largo de las semanas, y la manera de que independientemente de la descripción, tener una imagen real que te va diciendo cómo sabes el nervio óptico, cómo ha ido evolucionando, realmente es esta prueba que yo lo encuentro realmente aún de muchísima utilidad. Y por otra parte, evidentemente, todos sabéis, y alguna vez todos nos hemos quejado de me han vuelto a cambiar el médico. Yo supongo que esto nos ha pasado a todos. Y evidentemente, esto es otra de las ventajas que tiene otra prueba, que si en algún momento cambia a su médico, por muy buena descripción y por muy bien que esté detallado toda la historia clínica, evidentemente no tiene el valor que puede tener una foto, que evidentemente evita subjetividades. Esta prueba es una prueba muy, muy importante, y así como en la exploración yo os comentaba que la presión intraocular sería la prueba más importante en la exploración oftalmológica, cuando hablamos de pruebas complementarias, el campo visual sería la prueba más importante. El campo visual, fijaros, es un aparato como este, que es una especie de cúpula, en la cual el paciente pone la cabeza y en esa cúpula van a aparecer una serie de estímulos luminosos, y el paciente con un pulsador va a ir apretando en caso de ver esos estímulos. Son estímulos que van a ir variando de posición y que van a ir variando de intensidad. Y el paciente cuando los ve lo tiene que apretar. ¿Por qué es tan importante esta prueba? Porque los primeros síntomas de glaucoma, los primeros síntomas de daño a nivel de glaucoma van a aparecer a nivel del campo visual. Desgraciadamente, el glaucoma, como comentábamos antes, no da síntomas. ¿Y por qué no da síntomas el glaucoma? Pues porque los pequeños daños que se van produciendo a nivel del campo visual y a nivel de las fibras nerviosas y el nervio óptico van ocurriendo de manera paulatina. Tenemos un cerebro muy inteligente, y el cerebro lo que hace es adaptarse a estas pequeñas pérdidas, a estas pequeñas pérdidas de campo visual, de manera que las va anulando y no las hace consciente para el paciente. El paciente va a ir perdiendo zonas de campo visual y no se va a dar cuenta, no lo va a percibir, porque el cerebro se va a ir adaptando y de alguna manera las va a ir anulando. Y la manera que tenemos de encontrarlas, de diagnosticarlos, es haciendo esta prueba tan importante. Pues bien, esto sería un ejemplo. Por ejemplo, este sería uno de los mapas típicos que puede dar un campo visual, que sería esta manchita negra que veis aquí, corresponde al nervio óptico, que es lo que llamamos mancha ciega. Siempre aparecerá una manchita negra a nivel del campo visual. Y el resto, como ves, pues está, bueno, bien, todo en blanco. Estas son en negro y todo el resto está en blanco. Pues vamos a ver ahora un campo visual con glaucoma. Fijaros, eso sería un campo visual con glaucoma. Quiero que miréis nuevamente la diferencia. Fijaros como toda la zona inferior aquí está libre, y fijaros como aquí prácticamente toda la zona inferior de este paciente está dañada por el glaucoma. Este es un campo visual. La mayoría de estas veces este paciente probablemente no tendría síntomas si solo estuviera afectado ese ojo, y la manera de diagnosticarlo, la manera de encontrarlo sería a través del campo visual. En un paciente que tuviera, y esto me decís, vale, pero en la vida diaria, en la vida real, ¿qué pasa con esto, no? Fijaros, pues imaginaros que un paciente con glaucoma que tiene el daño a nivel del campo visual inferior de los dos ojos, y el paciente está intentando bajar estas escaleras. Pues el campo visual inferior estaría, como veis aquí, totalmente dañado. Esta sería la visión que tendría una persona sin glaucoma a la hora de bajar las escaleras, y esta sería la visión que tenía un paciente con glaucoma a la hora de bajar las escaleras. Fijaros el riesgo para la vida diaria que eso entraña, la posibilidad de caídas y la posibilidad de accidentes que genera una enfermedad como esta, en la cual evidentemente la nitidez y la seguridad que puede proporcionar una buena visión inferior es básica, porque hay muchos escalones, y esto en la vida diaria es lo básico, lo práctico, vamos a decir así.
Pues bien, esto es otro ejemplo de un paciente con un daño con glaucoma. Fijaros, en este caso el daño es superior, el daño puede aparecer inferior, puede aparecer superior, como en este caso, que volvemos a tener un daño en toda esta zona inferior. E inclusive pueden aparecer daños avanzados como este, en el cual prácticamente, fijaros, que está respetada una zona central y aquí un poquito, pero básicamente todo esto está dañado, toda esta zona se ha perdido y quiero insistir en esto, toda la visión que hemos perdido secundaria al glaucoma no la vamos a recuperar. Pues bien, un paciente con un campo visual como este, con un daño campimétrico como este, tendría una visión de una ciudad tan hermosa como la que tenemos aquí y realmente la visión que tenía es esta. No sé si alguno de vosotros ya es capaz de intuir de qué ciudad estoy hablando, pero evidentemente la diferencia entre esta imagen, que es la que vería un paciente con glaucoma, y esta imagen, que es la que veríamos el resto, no cabe duda que es básicamente importante la diferencia. Una vez más, os dejo ver que realmente son visiones totalmente distintas. Con el paciente con glaucoma, toda esta imagen queda borrosa y evidentemente se pierde la nitidez. Otro ejemplo de situación parecida a la que tendría un paciente con un campo visual similar al que hemos visto y evidentemente aquí tenemos esta imagen del Castillo de Santo Ángel en Roma y hemos visto imágenes de París y de Roma que evidentemente cambian mucho la perspectiva desde una visión normal a la perspectiva de un paciente con glaucoma. Otra prueba, y esto yo creo que es una de las pruebas en base al diagnóstico, que es el gran avance que hemos tenido en los últimos años, que yo creo que es realmente un salto importante en el diagnóstico de glaucoma, y es la tomografía de coherencia óptica. Hay diferentes maneras de medirlo esto, pero básicamente estas pruebas todas consisten en hacer una especie de escáner. Recordaros que este era el nervio óptico y que aquí van a llegar las fibras nerviosas, van a ir llegando al nervio óptico para ir hasta el cerebro, y esta prueba, lo que hace es un escáner alrededor del nervio óptico y nos va a medir la cantidad de fibras nerviosas que están llegando al nervio óptico. Si recordabais al inicio, os decía que el glaucoma lo que pasa es que hay un daño y una muerte de estas células, de estas fibras nerviosas, de manera que detectar y saber cuántas fibras nerviosas quedan y qué es lo que se está dañando es muy, muy importante para nosotros. Estas son pruebas relativamente recientes que han llegado a la oftalmología y que realmente cada vez es una tecnología que se desarrolla mucho más, cada vez nos aporta mucha más información y que yo creo que es un avance muy, muy, muy importante de la medicina y del diagnóstico de glaucoma en los últimos años. Esto sería un mapa típico de lo que imprimiríamos en una prueba como esta. Pues fijaros, aquí está el nervio óptico, este es el corte que hace el aparato, que es lo que estáis viendo aquí, un nervio óptico con un corte alrededor del nervio óptico. Fijaros lo que os comentaba abajo, este gris más oscuro sería lo que quedaría de masa de donut, de fibras nerviosas, y todo lo que está en este gris más claro es las fibras nerviosas que se han perdido. Pero la máquina además tiene estos quesitos que veis aquí, con una escala de colores muy intuitiva, muy fácil, en la que básicamente todo lo que está en verde es normal, todo lo que está en amarillo está en el límite y todo lo que está en rojo está por debajo de lo normal para su edad y sexo. Pues de manera que evidentemente esta prueba nos permite seguir, nos permite cuantificar y nos permite de alguna manera medir qué cantidad de daño tenemos a nivel del nervio óptico, que en sí es donde está realmente la patología. Por último, la paquimetría corneal. Yo siempre digo a mis pacientes que la paquimetría corneal es una prueba más para nosotros que para el paciente, porque en esa prueba lo que hacemos es medir el grosor de la córnea. Si os recordabais antes, cuando hablábamos de presión intraocular, os comentaba que la presión la medíamos apoyando el tonómetro sobre la superficie de la córnea. De manera que, explicado de una manera muy sencilla, córneas muy gruesas nos van a dar valores de presión falsamente altos y córneas muy finas nos van a dar valores falsamente bajos. Y aquí es donde está el riesgo, porque valores de presión falsamente bajos nos puede dar la falsa sensación de que el paciente está controlado y que la presión está bien, pero esa presión no es real. Y por otra parte sabemos que las córneas muy finas son un factor de riesgo para tener glaucoma. De manera que esta prueba es una prueba que a nosotros de alguna manera nos permite saltar esta variación, esta alteración y ser más conscientes de si la presión que estamos tomando es una presión real o es una presión falsamente alta o es una presión falsamente baja. ¿Y cuál es el tratamiento del glaucoma? Pues bien, el objetivo de todo el tratamiento o el principal tratamiento, no del todo, pero básicamente el principal tratamiento es bajar la presión. Ya sabemos que la presión es el principal factor de riesgo, que la presión es lo que va a hacer que la enfermedad empeore. Por tanto, nuestro tratamiento básicamente es alentecer el avance de la enfermedad. Desgraciadamente no tenemos cura para el glaucoma, pero sí sabemos, y esto es importante que quede muy claro, que cuando nosotros bajamos la presión ocular, conseguimos que la enfermedad
avance mucho más lentamente y en muchos casos en pacientes que tienen presión alta y que no han desarrollado glaucoma, evitamos bajando la presión que esa persona acabe desarrollando en el futuro un glaucoma. Por tanto, el objetivo fundamental es bajar la presión para enlentecer en la medida lo máximo posible este avance de la enfermedad. Y tenemos tres tipos de tratamiento básico. En primer lugar, el tratamiento médico, el tratamiento con láser y por último el tratamiento quirúrgico. Pues bien, el tratamiento médico básicamente son gotas. Son gotas que la función que tienen estas gotas es algunas gotas intentan favorecer que el líquido de dentro del ojo, el humor acuoso, se vaya eliminando y otras gotas lo que hacen es disminuir la producción de este líquido para intentar encontrar ese punto de regulación entre producción y eliminación. La verdad es que la mayoría de los pacientes nosotros conseguimos controlarlo con gotas. La evolución en las gotas también en los últimos años ha sido francamente muy grande. Hemos pasado a principios de los 2000 a un cambio radical en la cantidad de fármacos que tenemos para tratar las gotas, para tratar el glaucoma con gotas, y realmente suelen ser tratamientos eficaces, tratamientos que suelen evitar el glaucoma en gran parte de los pacientes. ¿Cuál es el principal reto que tenemos con las gotas? Y este es el gran reto que tenemos los profesionales, los médicos y evidentemente los pacientes, que es el principal riesgo, el principal reto que tenemos. Y este reto no es ni más ni menos que el cumplimiento. Yo supongo que otros compañeros que os habrán hablado de enfermedades crónicas, supongo que ya estaréis cansados de escuchar la misma cantaleta, ¿no? Pero básicamente va por aquí la cosa. Nosotros sabemos, fijaros, y estas son cifras estudiadas, no me las estoy inventando. Nosotros sabemos que alrededor del 50% de nuestros pacientes se ponen mal las gotas. Y esto es un problema grave. Esto es un problema grave que tenemos y que realmente es nuestro gran reto porque tenemos un tratamiento relativamente sencillo, relativamente bien tolerado y que de alguna manera el cumplimiento hace que muchos pacientes empeoren, que muchos pacientes pierdan visión simplemente por el hecho de no ponerse bien las gotas. Y eso es algo que evidentemente nunca me cansaré de insistir y nunca me cansaré de darle la importancia que tiene porque realmente es nuestro gran reto. Tenemos muy buenos fármacos, hay mucha gente investigando y sacando nuevos medicamentos y nuevas vías de administración, pero evidentemente yo les digo siempre a mis pacientes, en la mesita de noche la gota no hace efecto. La gota que hace efecto es la que se pone en el ojo y la que se pone cada día, ¿no? Por otro lado tenemos el láser. El láser, aquí es difícil explicar el tema del láser. Básicamente hay diferentes tipos de láser para diferentes tipos de glaucoma. No todos los pacientes son candidatos de tratamiento con láser. El láser está indicado en algunos pacientes concretos, en unos glaucomas muy específicos, en los cuales tiene mucho más posibilidades de éxito, y hay otros en los que evidentemente no está aconsejado o no tiene sentido hacerlo. Por ejemplo, en los glaucomas de ángulo cerrado, el hacer un agujerito a nivel del iris nos genera un desagüe artificial, inclusive de manera preventiva. En aquellos pacientes que tienen riesgo de tener un glaucoma de ángulo cerrado, se hace de manera preventiva un pequeño láser que evita esta subida de presión. Hay otros tipos de láser, como veis este de aquí, que lo que intenta es favorecer el fluido a través del desagüe natural del ojo, pero el concepto general que quiero que os quedéis claros es que en algunos pacientes está indicado, hay en otros pacientes que no está indicado, por tanto, aquí es un poquito la elección del médico en función evidentemente de las características de cada paciente. Y por último nos quedaría el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico, igual que el tratamiento médico, el objetivo que tiene es bajar la presión. ¿Cuándo está indicada la cirugía en el glaucoma? Que esto es una pregunta que habitualmente me hacen mis pacientes. Pues bien, hay tres características fundamentales en las cuales puede estar indicada la cirugía de glaucoma. Después hay otras, pero las tres más importantes son que no funcione el tratamiento con gotas, o sea, que nosotros estemos poniendo las gotitas y las gotas no consigan bajar la presión, todo lo que nosotros queremos que baje la presión. Que las gotas bajen la presión, pero aún así la enfermedad está empeorando. A veces inclusive nosotros conseguimos bajar la presión y la enfermedad empeora a una velocidad muy rápida, por tanto no tenemos más remedio que hacer algo más, y ese algo más muchas veces es tratamiento quirúrgico. Y por último es que haya efectos secundarios, intolerancias a los medicamentos o situaciones de enfermedades propias del paciente que impidan que podamos dar tratamiento con gotas. Esas serían las tres características fundamentales en las cuales hacemos una indicación quirúrgica. ¿Y en qué consiste la cirugía de glaucoma? Pues fijaros, básicamente en hacer un agujerito, que tengamos una fístula, un pequeño agujerito por donde el líquido dentro del ojo se vaya escapando de manera gradual, que es lo difícil de conseguir.
¿Qué problema tenemos? Que nosotros estamos queriendo que el ojito no cicatrice porque estamos haciendo un pequeño agujerito, pero la tendencia natural del organismo es donde quiera que haya una herida, intentar cicatrizar, intentarla cerrar. Por eso nos ayudamos muchas veces de dispositivos, de fármacos que inhiben la cicatrización, bueno, de diferentes situaciones, diferentes artilugios, vamos a decir así, que nos ayudan a intentar que esto sea de manera controlada. Pero evidentemente tiene siempre ese riesgo de que la enfermedad, de que la cirugía pueda dejar de funcionar por la cicatrización normal de la persona y del organismo, que es lo lógico. Estos son unos datos importantes, que quizás es otra pregunta que la gente se hace. ¿Y qué riesgo tengo yo de tener ceguera si tengo glaucoma? Pues fijaros, el riesgo de ceguera de por vida en el diagnóstico de glaucoma es del 16% en ambos ojos. Un paciente diagnosticado de glaucoma tiene a lo largo de toda su vida un 16% de riesgo de perder la visión de un ojo. Pero este riesgo es de los dos ojos, del 16%, y un 42% de riesgo de perder la visión en un solo ojo. O sea, son cifras relativamente altas, evidentemente, y depende del tipo de glaucoma, de en qué momento se diagnostique, y todo esto evidentemente hace que varíen estos porcentajes. Por eso insisto en que lo más importante es un diagnóstico precoz y un tratamiento precoz. De manera que sabemos que se han asociado con más riesgo de ceguera, estos porcentajes están más relacionados si en el momento del diagnóstico de glaucoma encontramos presiones más altas y daños más avanzados en el campo visual. Que es lo que os comentaba antes, la presión ocular alta y el campo visual muy dañado son dos factores de riesgo, dos situaciones que son muy, muy importantes y que hay que intentar de alguna manera evitar. De manera que en resumen, y después daremos paso a las preguntas, porque realmente ya creo que llevo demasiado rato hablando, demasiado rollo, y quizás las preguntas son más interesantes. Pues, en resumen, estas son algunas de las cosas que quiero que os quede claras, que la enfermedad, hemos dicho que el glaucoma es una enfermedad del nervio óptico, que su causa es desconocida. Esta enfermedad es una enfermedad crónica, o sea, es una enfermedad para toda la vida y además es progresiva, de manera que no tiene cura. El principal factor de riesgo es la presión ocular alta, evidentemente, el aumento de la presión ocular alta. Glaucoma es la principal causa de ceguera irreversible. Desgraciadamente no nos va a dar síntomas, pero en cambio existe tratamiento para controlar la enfermedad, y este diagnóstico y este tratamiento precoz va a ser la mejor arma que tenemos para controlar esta enfermedad. Muchas gracias, espero que no se os haya hecho muy pesado. La idea evidentemente es en este ratito intentar acercaros un poquito a lo que es el glaucoma, concienciarnos todos un poquito de la responsabilidad que tenemos con esta importante enfermedad, y de alguna manera con ejemplos prácticos y un poquito que tengamos la visión real de lo que le pasa a nuestros pacientes, de lo que le pasa a las personas con glaucoma, y que de alguna manera qué limitaciones, qué ayuda podemos tener y qué armas tenemos para combatirlas. No sé ahora, supongo que tengo a Carlos por ahí, ya lo veo. Lo tengo que pasar, ¿no? Podrías. Aquí estoy, aquí estoy. Aquí Perdón. estoy, ¿me escuchas, verdad? Ahora te escucho, ahora sí te escucho. ¿Me escuchas? ¿Aquí? Estupendo. Pues sí, Espera un sí, sí, estaba momentito que aquí atento, estoy muy ahora atento, ¿eh? perdido. Ahora sí te veo. Sí. Estupendo. Nada, que te decía que sí que he estado muy atento además a lo que has contado, que ha quedado clarísimo. Vamos, la verdad es que tanto la explicación del ojo como de la propia enfermedad, vamos, cristalino, ¿eh? Muchas gracias por el tiempo y por la cantidad de conocimientos que nos has trasladado. ¿Qué enfermedad más chunga, iba a decir? No sé, no me sale otra Puñetera, palabra. puñetera. Sí, sí, con Puñetera, total, es. con Joder, es que total no. naturalidad, claro que sí. Sí, porque es el no poder detectarla, y cuando la detectas de encima ya no, ese grado de avance que lo puedes ralentizar, pero que no acaba de, es difícil poder pararlo, ¿verdad? Una pregunta, a nivel de investigación, ¿qué previsiones hay? ¿Se cree que se llegará a controlar esta enfermedad en un corto espacio de tiempo? A ver, los principales estudios ahora mismo a nivel de investigación están yendo dirigidos a dos caminos que yo creo que son bastante importantes. Por un lado es el cambio de las vías de administración. Es decir, el principal factor limitante que hemos visto en el tratamiento del glaucoma es el cumplimiento, es que las personas no se ponen la gota, ¿vale? Pues de manera que el reto es este, y una de las maneras que estamos intentando descubrir y luchar contra esta es cambiando la vía de administración, que una vía de Ujú, administración podría ser, por ejemplo, administrar el fármaco directamente intraocular, de manera que la persona no tenga que ponerse las gotas y no tenga que estar con el cumplimiento tan exacto, y nosotros de alguna manera podríamos controlarlo desde fuera. Esto ujú, sería uno de los retos importantes y es por donde va la investigación. Y el otro reto yo creo que va en lo que llamamos la neuroprotección.
Hay que recordar que el nervio óptico no deja de ser una enfermedad de un nervio en el cual hay una pérdida de fibras nerviosas que se van muriendo y que no se recuperan. Por tanto, la combinación de bajar la presión con factores que sean capaces de proteger el nervio, de evitar el daño a nivel del nervio óptico, porque evidentemente sabemos que la presión intraocular es una parte, pero no es todo, o sea, hay más cosas que van a provocar el daño a nivel del nervio óptico. Por tanto, la combinación, de alguna manera, de una vía de administración segura y fiable con factores que puedan proteger el nervio óptico, yo creo que es lo que a más corto plazo está pensándose y está estudiándose para el tratamiento del glaucoma. Genial. Bien, pues si te parece vamos a empezar con algunas preguntas que han llegado a través del chat y tenemos alguna mano levantada. La verdad es que han entrado bastantes preguntas. Algunas las filtraré porque ya están más o menos respondidas, pero en cualquier caso las que queden así más grises te las vuelvo a preguntar si no te importa. Encantado. Bien, tenemos una pregunta de Julián de Prado. Vamos a ver si podemos activarle el micrófono. Buenos días, Julián. Julián. Sí, sí, buenos días. ¿me oye? Te oímos muy bien, sí, sí. Hola, Julián. Quería preguntar si es igual el Alfagán que la brimonidina, que es el genérico, me parece. Esto, Julián, es una pregunta trampa, ¿eh? Por eso. A ver, el principio activo es el mismo. El principio activo sí es el mismo. El principio activo del Alfagán es la brimonidina y evidentemente en este caso estamos hablando de un fármaco, bueno, dentro del grupo que llamamos, entre comillas, porque no es exactamente un genérico, pero vamos a decir así, que realmente son fármacos híbridos, pero que llamamos dentro del grupo de los genéricos, para que se vaya entendiendo. En realidad, el principio activo es el mismo medicamento, pero los componentes, los excipientes que pueden acompañar a este principio activo es lo que puede cambiar, vamos a decir así, ¿no? Evidentemente, a priori, si te tengo que responder si sí o no, la respuesta general sería sí, es lo mismo. Ahora, habría que ver la respuesta al tratamiento, habría que ver la tolerancia, habría que mirar una serie de factores para realmente quedarnos con si realmente es lo mismo. Dicho de otra manera, si el principio ese híbrido genérico, que no es el Alfagán, sino que es la brimonidina, consigue controlarte la presión y consigue una buena tolerancia, pues en principio estaríamos haciendo el mismo efecto. Si no consigue exactamente lo mismo, entonces tendríamos un problema, claro. Y quizás sería conveniente volver al otro fármaco que has estado tolerando. El problema de esto es que siempre te den el mismo. El problema es si un día te dan uno, otro día te dan otro y otro día te dan otro. Entonces hay un fenómeno de trazabilidad que se pierde. Perdemos exactamente, no sabemos exactamente si el problema es del fármaco, si el problema es del paciente, si el problema es del glaucoma, y entonces esto de alguna manera genera más dificultad. Es simplemente esto. Pero a priori, Julián, la respuesta es que sí. Si con ese tratamiento está la presión controlada y el glaucoma no está avanzando, pues sin duda no hay ningún problema. ¿Y qué diferencia hay con el glaucoma y el leucoma? El leucoma no tiene nada que ver con el glaucoma. Un leucoma simplemente es una mancha blanca que aparece en la parte anterior de la visión, que no tiene absolutamente nada que ver. Puede aparecer, por ejemplo, en la córnea, una mancha blanca, y esto es un leucoma. Es una mancha blanca que aparece a nivel de la córnea, pero que no tiene absolutamente nada que ver con el glaucoma, que es una enfermedad del nervio óptico. Muchas gracias. De nada, Julián, encantado. Muchas gracias, Julián, por la pregunta. Mientras esperamos si alguien más se anima y levanta la mano y hablamos con él, te voy trasladando algunas de las preguntas que me he ido apuntando. Nos preguntaban el tema de la influencia de la edad y a qué edad debemos empezar las revisiones. Yo entiendo, y te completo un poco la pregunta, con la parte genética, vamos a decirlo así, de la enfermedad. Si alguien con antecedentes genéticos debe empezar mucho antes ese tipo de revisiones o bueno, la edad es un factor importante en el desarrollo de la enfermedad. Sin duda, sin duda, un paciente sin antecedentes de glaucoma, sin factores de riesgo, evidentemente, el riesgo aumenta o empeora, digamos, a partir de los 40 años, inclusive un poco más, ¿no? Aquí a partir de los 40 el riesgo sería inclusive todavía bajo. Habíamos hablado que el riesgo del glaucoma se puede multiplicar a partir de los 60 años, es cuando quizás el riesgo se hace un poquito más evidente. Ahora bien, una persona con factores de riesgo, entre ellos los que comentabas de los factores genéticos, que hemos visto que puede aumentar hasta 9 veces el riesgo de padecer glaucoma, con pacientes con miopías altas, pacientes en que en algún momento le han encontrado la presión alta, pues todos esos pacientes son susceptibles de controlarse antes, y cuanto antes se controlen, mejor. Evidentemente, hemos comentado antes que el glaucoma puede aparecer a cualquier edad, y si hay factores de riesgo, evidentemente este riesgo se adelanta. Entonces, un paciente sano que no tiene glaucoma, con una revisión rutinaria a partir de los 40 años, la
porcentaje de pacientes que se nos escaparía, que siempre se nos va a escapar un porcentaje de pacientes, y eso es importante que, claro, no garantiza para nada el hecho de decir, bueno, después de los 40 usted contrólese, y bueno, pues a mí yo no tenía ningún antecedente y me lo diagnosticaron en 36. Pues muchas de las personas que estarán escuchando la charla estarán pensando esto, pero este porcentaje de pacientes es mínimo, es poco en realidad con el global de la enfermedad, que es la manera que se tratan las enfermedades, de manera global, a pesar de que el paciente se va a tratar de manera individual, y eso es muy importante. Pero estos pacientes con riesgo, evidentemente, antes deben mirarse. Pacientes que no tienen riesgo, evidentemente pueden ser más flexibles en el control, pero un control oftalmológico, yo creo que para descartar glaucoma a partir de los 40 años es básico, sin duda. Fenomenal. Bien, ¿la alimentación es un factor de riesgo, de prevención? ¿Es importante? Esto se ha estudiado mucho. La verdad es que factores de riesgo que se han estudiado mucho, se ha estudiado la alimentación, se ha estudiado el tabaco y se ha estudiado un poquito de todo. Con el que más evidencia hay, y tampoco hay cierto grado bueno, pero quizás sí, con el que más evidencia es con el tabaco, más que con la alimentación. Evidentemente todo lo que sea una vida sana nos va a ayudar a que todo esté mucho mejor controlado. Pero con lo que más se ha asociado quizás es con el tabaco, porque el tabaco, digamos que de alguna manera podría tener un efecto añadido, aditivo, a esta toxicidad que provoca a nivel del nervio óptico, ¿no? Esta neuropatía, este daño a nivel del nervio óptico que puede provocar el glaucoma, viene agravado por esta toxicidad que ya provoca de por sí el glaucoma, ¿no? Evidentemente, malas dietas y toxicidad, alcohol, tabaco, todas estas cosas en grandes cantidades, de alguna manera pueden llevar inclusive a padecer neuropatías, o sea, alteraciones neurológicas a nivel del nervio óptico, que en un paciente con glaucoma evidentemente serían catastróficas, porque sería añadir más daño aún a un nervio óptico que ya de por sí está muy tocado, ¿no? La diabetes sería otro riesgo, evidentemente, de tener un tipo de glaucoma secundario. Perfecto. La diabetes lo teníamos por aquí también apuntada como pregunta, si era un factor de riesgo. La diabetes, a ver, la diabetes es un factor de riesgo, sobre todo porque la diabetes puede provocar retinopatías diabéticas y puede provocar alteraciones a nivel ocular. Y estas alteraciones a nivel ocular pueden llevar a que haya una alteración en el desagüe natural del ojo, y esto provoca una subida de la presión ocular. De manera que sí, tenemos que decir, a pesar de que muchas veces no son factores directos, claramente relacionados y claramente estudiados, pero de alguna manera un paciente con diabetes y con alteración a nivel de la retina, sobre todo secundaria a una retinopatía diabética, este fondo de ojo que mandan los médicos siempre de cabecera, muy bien mandado, prácticamente cada año, para descartar la aparición o no de retinopatía diabética, pues en casos de retinopatía diabética, evidentemente el riesgo de padecer glaucoma aumenta bruscamente. Perfecto. Muy bien. Comentaba antes usted el tema de la operación, que era una posibilidad dentro de, bueno, pues de las cosas que se pueden hacer para intentar mejorar los síntomas o la aparición de esta enfermedad. El tiempo de recuperación con respecto a esta operación, desde que te operan, ¿es laborioso? Sí, sí lo es en la mayoría de los casos. Evidentemente depende de la técnica quirúrgica y depende del paciente, pero sí lo es, esto hay que tenerlo claro, sobre todo porque la comparación que tienen nuestros pacientes es con la cirugía de catarata. La cirugía de catarata es una cirugía de recuperación prácticamente inmediata, en la que no hay dolor, en la que la mayoría de las veces ni siquiera damos puntos, no damos ni siquiera suturas. Hay una recuperación visual enseguida y los pacientes se van poniendo unas gotas y prácticamente no notan molestias, ni en el acto quirúrgico ni después del acto quirúrgico. Por tanto, siendo este el punto de comparación que tenemos, los oftalmólogos, en una cirugía de glaucoma, todo esto evidentemente es mucho más complejo. Pensar que la mayoría de las cirugías de glaucoma llevan suturas, se hacen con bisturí, y evidentemente el reposo es básico. El principal problema de la cirugía que nosotros tenemos es que no tenemos un grifo para controlar qué cantidad de líquido queremos que salga dentro del ojo. De manera que nosotros hacemos un pequeño agujerito, una pequeña fístula, y con la tensión de las suturas, la capacidad de cicatrización de cada persona, si el paciente toma Sintrón, si no toma Sintrón, si toma aspirina, si sangra, si no sangra, el tipo de glaucoma, todo esto son situaciones que van a variar qué cantidad de líquido va a escaparse dentro del ojito. Pero insisto, no tenemos un grifo, por tanto tenemos tres posibilidades: que con ese agujerito que nosotros hemos hecho nos salga la cantidad de líquido que nosotros queremos que nos salga más líquido del que nosotros queremos que salga, que en ese caso hay que apretar los puntos, o que nos salga menos líquido del que nosotros queremos que salga, porque la cicatrización ha sido muy precoz y ha sido muy rápida. Y todo esto puede pasar en la cirugía de glaucoma. Por tanto, es una cirugía con mucho seguimiento, con muchas visitas posteriores, que habitualmente hay unos puntos, que hay que quitar los puntos después, y que evidentemente supone que el especialista en glaucoma esté muy familiarizado con el posoperatorio, porque la técnica tiene esa dificultad, pero yo siempre digo que si la técnica es difícil,
el posoperatorio es mucho más difícil, porque es cuando realmente hay que estar alertas, es cuando hay que estar atento y es cuando evidentemente todavía puedes hacer. O sea, la cirugía del glaucoma no se acaba en la cirugía, sino que sigue en el posoperatorio posterior. Claro. Tiempo de recuperación, tirando a la larga, si todo va bien y no pasa nada, 2 meses, vamos a decir así. Vale, perfecto. Muy bien. Si tengo un poco hilando con una pregunta anterior, si tengo familiares con glaucoma, además de hacerme las revisiones, ¿puedo tener algún tipo de tratamiento preventivo? ¿Hay algo que pueda hacer para evitar que aparezca la enfermedad? A ver, el único tratamiento preventivo que tenemos realmente en el glaucoma es en caso de hipertensiones oculares, o sea, porque sabemos que si la presión ocular está alta, Sí. sabemos que el tratamiento reduce el riesgo de pasar de ser un hipertenso ocular a ser un glaucoma en un gran porcentaje de pacientes. De manera que si es una persona que tiene unos antecedentes familiares de glaucoma con una presión normal, un nervio óptico sano y que no tiene glaucoma, no ha de ser ningún tipo de Vale. tratamiento. Simplemente se ha de ir controlando y se ha de ir vigilando. Ahora bien, si es una persona con antecedentes familiares de glaucoma y presiones intraoculares altas o muy altas, estos son riesgos de que esta persona que ahora tiene la presión alta acabe padeciendo un glaucoma. Pues en ese caso, en ese tipo de pacientes, sí tratamos, sí ponemos tratamiento para bajar la presión, habitualmente con gotas, porque sabemos que bajando la presión en esos pacientes con la presión alta, el riesgo de que ese paciente pase a glaucoma disminuye drásticamente. Fenomenal. Vamos con la última pregunta, si le parece bien, porque ya estamos un poco fuera de tiempo. Para tiempo, lo A siento. ver si alguien se anima y levanta la mano y contestaríamos en ese caso las dos últimas preguntas, pero por escrito vamos a intentar zanjar aquí. Y me parece una pregunta, bueno, al menos curiosa. ¿El color del ojo puede influir en algo? A priori no. A priori no. Sí puede cambiar el color del ojo con la medicación. A veces con la medicación que ponemos entre los efectos secundarios de algunas de las medicaciones que damos, puede hacer que cambie puede hacer que cambie la coloración de los ojos, sobre todo los ojos claros pueden pasar a ser un poquito más oscuros, pero a priori no hay un factor de riesgo como los ojos azules tienen más riesgo de padecer glaucoma o los ojos marrones, no. En principio no. Vale, perfecto. Muy bien, doctor. Pues muchísimas gracias, como decía Un antes, por placer. el tiempo y por todos los conocimientos que nos ha trasladado en esta sesión. Y bueno, invitar a todos nuestros usuarios, los que están aquí, en centros de mayores, en centros de día, en Castilla y León, que estamos viendo algunos también, a que, bueno, a través de Canal Senior vean las próximas actividades que tenemos planificadas durante este mes y meses siguientes para, bueno, invitarles, por supuesto, a que sigan asistiendo a este tipo de seminarios. Doctor, Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas muchas gracias a gracias a todos. ti. Venga, hasta luego, hasta la próxima.